Muy buenas tardes, familia peruana. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para ti en Conversando sobre tu salud. Como siempre, con un lenguaje práctico y sencillo para un mejor entendimiento. En el cual participarán grandes médicos, odontólogos, biólogos, tecnólogos médicos y otros profesionales de salud. ¡Te esperamos! Buenas tardes, familia peruana. El día de hoy vamos a tocar un tema muy relevante y es el sueño para una buena salud. Y por supuesto, tenemos de invitada a la doctora Caroline Malamud García. La doctora es neurofisióloga, neuróloga como especialidad, tiene una maestría en sueño y una subespecialidad en España y en México referente al sueño. Bienvenida, doctora Caroline Malamud. Gracias, Sibyl. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en ese tema tan relevante, en Conversando sobre tu salud, la primera pregunta, doctora, y para que el público nos pueda entender, es ¿cómo se define el sueño? Bueno, el sueño es un estado biológico, ¿no? Nosotros tenemos básicamente dos estados biológicos. O estamos durmiendo o estamos en vigilia, como estamos ahora usted y yo conversando, ¿no? Entonces, el sueño es un estado biológico que tiene características distintas a la vigilia, ¿no? Si bien estamos en un reposo, digamos, corporalmente estamos en reposo, nuestra respiración es mucho más pausada, pero nuestro cerebro sigue funcionando y tiene muchísimas funciones el sueño, ¿no? Un sueño reparador, es decir. ¿Y cuál es la importancia de tener este sueño reparador? Bueno, el sueño es muy importante porque, como dijimos, mire, pasamos más o menos un tercio de nuestra vida durmiendo. Son 8 horas de 24 que tiene el día. Entonces, imagínense las funciones que debe tener para que nuestro organismo haga que nosotros durmamos casi un tercio de nuestras vidas, ¿no? Entonces, es importante porque, por ejemplo, repara, digamos, primero consolidamos la memoria, ¿no? Durante el sueño consolidamos todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos estudiado, por eso es bueno dormir antes de un examen, ¿no? Duerme bien antes de un examen para que puedas consolidar todo aquello que has aprendido, ¿no? Algunas toxinas, por ejemplo, se liberan durante el sueño y hay un tipo de reparación tisular también, ¿no? Los tejidos se reparan durante el sueño, ¿no? Consolidamos la memoria, el sistema inmune, ¿no? Digamos, se vuelve más eficiente, ¿no? Con un buen dormir. Entonces somos capaces de evitar o evadir las infecciones, ¿no? Si dormimos bien, ¿no? Y, por ejemplo, el control de la presión arterial se regula durante el sueño, el control de la temperatura corporal tiene un ritmo circadiano, ¿no? Y algunas hormonas también tienen un control durante el sueño. Por ejemplo, la hormona del crecimiento se secreta más durante la noche, es decir, por eso las mamás le dicen a los niños, duerme bien para que crezcas. Eso es verdad, ¿no? Es importante que un niño tenga una cantidad de horas de sueño para que la hormona de crecimiento se secrete, ¿no? Y además las hormonas del hambre y la saciedad también se regulan durante el sueño. Por eso es que si no dormimos bien, hay tendencia a tener más hambre y tenemos tendencia a la obesidad. Entonces, el sueño es bien importante. Qué interesante, ¿no? Sobre todo porque siempre hemos escuchado que a veces tenemos un examen y no dormimos y los niños se madrugan hasta las 3, 4 de la mañana y tienen el examen 8 de la mañana. Y qué importante es dormir bien en estos casos. Hay que descansar. Esas son cosas que a veces nos dicen los padres y no entendemos, pero sí tienen una gran relevancia, ¿no? Una cosa es consolidar la memoria y otra cosa es lo que yo soy capaz de acordarme al día siguiente, ¿no? Entonces, una cosa es lo que yo me acuerdo al día siguiente, que puede ser lo que yo estudié toda la noche, pero si yo quiero que esa memoria esté consolidada y acordármelo de aquí en 2 o 3 días o una semana, entonces necesito que esa información sea guardada en mi cerebro y en mi memoria durante las etapas de sueño. Excelente, sumamente claro. ¿Y cuáles son las consecuencias de un mal sueño, de quedarse hasta la madrugada? Bueno, depende, ¿no? Pero hay las primeras que son las que siempre vemos es el mal humor, ¿no? El hecho de sentirnos mal. Qué importante, ¿no? Claro. El mal humor cuando por ahí se despiertan con un carácter, Dios. Sí, cuando uno se despierta de mal humor porque no ha dormido bien o porque no se siente bien reparado, entonces eso te arrastra durante todo el día, ¿no? Ansiedad, por ejemplo, una persona que no ha dormido bien está mucho más ansiosa.
luego tiene menos capacidad de reacción. Si usted no ha dormido bien y viene manejando, tiene mayor probabilidad de chocar en un accidente que si hubiera descansado bien, porque su probabilidad de reacción es mayor, ¿no? O sea, demora más tiempo en reaccionar ante un estímulo, ¿no? Hay muchas enfermedades, como ya dijimos, por ejemplo, la hipertensión arterial, ¿no? La obesidad, la diabetes, que todas son estas causadas por hormonas, digamos, ¿no? O una disregulación hormonal que va a hacer que te enfermes, ¿no? Y la otra muy importante es el sistema inmune. Cuando uno duerme bien y nuestro sistema inmune está en buenas condiciones, nosotros tenemos más capacidad para defendernos ante infecciones, ante cualquier tipo de noxa, ¿no? Si no dormimos bien, esta capacidad inmune baja y tenemos más probabilidad de enfermarnos. Qué interesante. Y respecto a cuáles son los trastornos del sueño más relevantes. El que más vemos en la consulta de sueño es el insomnio, ¿no? El insomnio es, lo que más nos preguntan, ¿no? O sea, viene el paciente a la consulta y te dice, no he dormido bien, ¿no? Entonces, ese es el más relevante, ¿no? Cómo hacer que una persona duerma correctamente, no solamente duerma un número de horas, ¿no? Sino que el sueño tiene que ser reparador. Porque yo puedo dormir 12 horas, pero tener muchos despertares, o despertarme muchas veces para ir al baño, Claro. o estar echada en la cama muchas horas, pero no dormir. Entonces, no necesariamente el tiempo que yo estoy en cama implica que yo estoy durmiendo. Entonces, esa es la primera, la más importante, la que más vemos, ¿no? Y la otra que vemos con bastante frecuencia es el apnea obstructiva de sueño, que es aquel paciente roncador, ¿no? El paciente que llega a la consulta con el esposo, con la esposa, ¿no? O con el compañero de cama, no me dejan dormir, ¿no? ¿Por qué? Porque ronca, porque no respira bien, o porque tiene pausas en la respiración durante la noche. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque además tiene tratamiento y es fácil de tratar, pero a veces en la consulta, nosotros no... ¿Cuántas veces en la consulta uno pregunta, ¿y cómo duerme usted? ¿No? Entonces, es un tema que a veces es muy poco preguntado en la consulta médica, incluso de un médico general, ¿no? O de un médico internista. Y en el caso de los niños, por ejemplo, sí vemos bastantes parasomnias, que son las conductas anormales durante el sueño, digamos el sonambulismo, los terrores nocturnos, ¿no? Que ya por el grupo etario son más comunes en estos pequeños. Y en adolescentes y en adultos mayores tenemos también los cambios de fase, ¿no? O sea, el sueño, digamos, el sueño retardado. El adolescente que en vez de irse a dormir a las 9, 10 de la noche, se va a dormir a las 3, 4 de la mañana, pero se levanta el día siguiente a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, son retardos de fase, ¿no? Y en el adulto mayor que pasa lo contrario. El adulto mayor es ¿no? A las 5 de la tarde ya se queda dormido, se levanta a 7, 8 de la noche y ya no puede continuar el sueño. Entonces, dependiendo del grupo etario y obviamente cuál es el problema por el cual viene a consulta, estos son creo que los más frecuentes. ¿Y existe alguna o recomienda una hora específica para dormir? Por ejemplo, si son bebés, si son adolescentes, adultos o adultos mayores, ¿hay ciertas horas que recomienda de sueño o una cantidad de sueño específica? Bueno, definitivamente depende del momento de la vida en el que estamos, ¿no? Sabemos que un niño recién nacido casi duerme 21 de las 24, o sea, de las 24 horas del día más o menos duermes entre 20 y 21. Mientras vamos creciendo en edad, vamos durmiendo menos, ¿no? O sea, vamos, digamos, estando más tiempo en vigilia y menos tiempo en sueño, ¿no? En la edad preescolar, escolar, más o menos un niño más o menos ya debería a los 2, 3 años tener un ritmo de sueño por lo menos una noche completa, ¿no? Claro. Y las siestas durante el día, ¿no? Que al inicio serán 2 y que luego será una siesta y ya pues a los 5 o 6 años de repente el niño ya deja de hacer siestas. Y después el adolescente ya más o menos duerme entre unas 11 y 13 horas al día, ¿no? Y luego en el adulto tenemos ya las típicas, las conocidas, 8 horas, ¿no? Si no he dormido 8 horas, no me siento bien. En el adulto mayor, a veces no llegan a dormir 8 horas, a veces son 6, 7 horas, ¿no? Pero definitivamente cada uno, o sea, si bien estos son parámetros establecidos por la Academia Americana de Medicina de Sueño, porque eso ya está escrito,
cada uno de nosotros tiene un ritmo de sueño diferente, ¿no? A veces, de repente, usted puede dormir más tarde por sus cuestiones laborales o levantarse más temprano, o médicos, por ejemplo, que trabajan por turnos, ¿no? Personal de salud que trabaja por turno. Que trabaja ¿no? de madrugada, ¿no? Que trabaja de madrugada y entonces tiene que dormir durante el día, ¿no? Porque claro, se desveló toda la noche. Entonces, si bien hay parámetros, yo creo que cada paciente y cada persona es diferente. Qué interesante. Y respecto a esos trastornos de sueño, ¿cómo se diagnostica? Lo primero que tenemos que hacer es conversar con el paciente, así como yo estoy conversando contigo en este momento, ¿no? O sea, uno tiene que hacer una entrevista que es bien extensa. La consulta de sueño no es, si bien no hay que hacer mucho, digamos, examen físico, aunque sí tenemos que ver, pues, obesidad, cuello corto, ¿no? La escala de Malampati, ¿no? Y ver algunas cuestiones físicas. Es muy importante la anamnesis en la consulta de sueño en general, ¿no? Y veremos, pues, si es que hay la posibilidad o es requerido hacer los estudios de sueño, que es la polisomnografía, ¿no? Es el estudio estándar de oro donde nosotros le ponemos un montón de sensores para poder ver la respiración, ver la frecuencia cardíaca, ¿no? Ver la actividad eléctrica cerebral, ver movimientos de piernas, ¿no? Y varios otros sensores. Se ponen un montón de sensores y nosotros monitorizamos al paciente mientras duerme para ver si hay movimientos de piernas, para ver si hay despertares, ¿no? Para ver si hay parasomnias, para ver si hay pausas en la respiración o apneas de sueño. Entonces, ese es el estudio estándar de oro, si es que fuera necesario, ¿no? Porque, por ejemplo, en el insomnio a veces no es necesario y muchas de las patologías de sueño no se necesita nada más que una buena conversación y un buen examen físico para poder hacer el diagnóstico. ¿Y cómo se trata esos trastornos? Dependiendo del trastorno, ¿no? Insomnio, por ejemplo, que es el más común. Lo más común, primero hay que ver la causa del insomnio, ¿no? No es lo mismo un paciente que tiene insomnio porque está preocupado por un problema, ¿no? O sea, que tiene un estrés, ¿no? Tiene un problema familiar de repente. Eso no es lo mismo que un paciente que tiene un problema de cáncer, por ejemplo, y tiene mucho dolor, ¿no? Entonces el paciente no duerme porque tiene dolor. Entonces, si yo puedo ver la causa por la cual el paciente no duerme, lo primero es tratar de ver esa causa subyacente. O sea, mejorar el estrés, mejorar las condiciones de sueño. Y estas son las medidas de higiene de sueño, que las ya conocidas, que son 9 medidas de higiene de sueño que son fáciles de hacer, ¿no? Y fáciles de decir, pero requieren, pues, que el paciente sea muy ordenado, ¿no? O sea, que lo haga todos los días, que lo haga por un tiempo, ¿no? 2 o 3 meses, y que pueda cambiar, ¿no? Cómo duermes. Es hacer un cambio de chip, digamos. Claro, ¿no? claro. Y la importancia del dormir. Es lo primero que deberíamos hacer, ¿no? En caso que esto no funcionara, que en realidad en la mayoría de los casos con una buena higiene de sueño se solucionan bastante estos problemas, ya podemos ir al uso de fármacos, ¿no? De fármacos que nos ayudan a dormir, que nos inducen el sueño o que nos ayudan a continuar el sueño, ¿no? Y que este sueño no sea interrumpido en la noche, ¿no? El insomnio de inicio no es lo mismo que un insomnio de continuación. Un insomnio de inicio implica que yo me demoro mucho tiempo en quedarme dormido. Pero un insomnio de continuación implica, pues, que yo me quedo dormido bien a los 20 minutos, digamos 10, 20 minutos de poner mi cabeza en la almohada, pero que yo me levanto y luego tengo microdespertares, ¿no? Me voy dando vuelta en la cama, siento que no puedo volver a dormir. Entonces, ese es otro tipo de insomnio. Para ese tenemos distintos tipos de fármacos. Pero lo que sí quiero que se queden, en verdad, si hay un mensaje es, medidas de higiene de sueño es principal y primordial. Y en la mayoría de los casos, una buena higiene de sueño, si no es que lo cura por completo, mejora bastante el problema del insomnio. Y para terminar, ¿qué consejos finales le darías a todo nuestro público de Conversando sobre tu salud? Duerman bien, o sea, es importante que así como le damos importancia a nuestro día y a nuestra mañana y a nuestro, digamos, labor, hay que darle la importancia que el sueño requiere. O sea, cuando llego a la casa y es hora de dormir, entonces tengo que hacer que sea mi hora de dormir, ¿no? Tener una hora importante para comer, ¿no? No comer, digamos, muy cerca a la hora de dormir,
¿no? Darnos 2 o 3 horas para que la digestión funcione, para que el momento de irnos a dormir podamos descansar. Y comida ligera, me Y imagino. comida ligera, claro, Ok. ¿no? O sea, comida ligera esas son una de las medidas, por ejemplo, que decimos las medidas de higiene de sueño, ¿no? Por ejemplo, la gente dice, yo hago ejercicio en la noche para irme a dormir cansado. No, el ejercicio debe hacerse en horas de la mañana con mucha luz, ¿no? Porque el momento de dormir es un momento de relajación, es un momento de descanso. Entonces yo tengo que programar a mi cabeza, decir, ok, momento de dormir. Entonces no puedo ver televisión, no puedo estar con el celular, no puedo tener estímulos externos porque quiero relajarme para yo poder entrar a este estado de sueño. Entonces, denle la importancia que requiere un sueño reparador y van a ver que al día siguiente se van a sentir mucho mejor. Mucha gente no le da la importancia de vida, ¿no? Y a veces ya vienen muy tarde, ¿no? Con insomnio de muchos años o con insomnio muy crónico o con apneas, ¿no? Sí, roncaba un poquito, ¿no? Pero ahora está roncando mucho más, ha aumentado mucho de peso, ya siento, viene el compañero de cama y te comenta, ¿no? Sí, deja de respirar. Uy, sí, varias veces y lo tengo que mover para que, ¿no? Entonces, no dejemos que esto ocurra. Si bien al momento en el que detectamos un problema en el sueño, existimos especialistas que estamos para ayudarnos, ¿no? Entonces, démosle la importancia que el sueño requiere. Ese sería mi mensaje final. Perfecto, doctora Malabún. Súper claro. Entonces, como dice la doctora, el mensaje es, hay que dormir bien. Nos vemos en el próximo programa en Conversando sobre tu salud. Gracias.